Capítulo 21. Plan de confrontación. Héctor repasó una vez más el mapa, los documentos y las fotografías. Todo apuntaba al siguiente incendio planeado por Aureliano, y esta vez no podía dejar nada al azar. Cada paso anterior lo había preparado para este momento. Cada pista era parte de un juego que ahora él debía dominar. El objeto metálico vibraba con intensidad, como si marcara el camino correcto. Héctor comprendió que seguir esa señal sería crucial. Un error y el fuego podría ser devastador. Preparó su mochila, linterna, cuaderno, cámara, grabadora y guantes resistentes al calor. No sabía exactamente qué se encontraría, pero sabía que cada detalle contaría. La clave no era solo anticipar los incendios, era anticipar a Aureliano. Llegó al almacén señalado por las coordenadas y observó las marcas de hollín que ya conocía. Círculos incompletos, flechas y símbolos estratégicamente colocados. Todo estaba listo para la prueba final. Héctor comenzó a trazar mentalmente la ruta que Aureliano había preparado, combinando los patrones antiguos con los recientes. Cada decisión debía ser precisa. Cada movimiento debía anticipar las intenciones del manipulador. Mientras avanzaba, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. No podía ver a nadie, pero la vibración del objeto metálico lo confirmaba. Aureliano estaba cerca. Esto no era solo un incendio, era un juego de mente. Y él debía jugarlo mejor que su rival. Héctor se detuvo un momento y respiró hondo. Esta sería su prueba más grande. La confrontación no sería física, sería de ingenio, paciencia y percepción. Y mientras avanzaba por los pasillos del almacén pensó: si comprendo su patrón, si anticipe cada movimiento, podré detenerlo y descubrir su verdadera motivación. Pero el fuego nunca olvida, y él tampoco debería hacerlo. Capítulo 22. Interceptando el fuego. Héctor llegó al almacén antes del amanecer, consciente de que el próximo incendio estaba a punto de activarse. El aire olía a polvo y a hollín viejo, y el objeto metálico vibraba con fuerza, marcando la proximidad de la trampa de Aureliano. Cada paso que daba estaba calculado. Cada sombra podía ocultar una señal. Cada chispa podría ser el inicio de la prueba final. El suelo estaba marcado con círculos y flechas, idénticos a los símbolos que había visto antes. Héctor los estudió con detalle, trazando mentalmente la secuencia que debería seguir para anticipar la activación del fuego. De repente, un pequeño destello iluminó la esquina del almacén. Un mechero antiguo había sido activado, pero el fuego aún no se propagaba. La primera trampa estaba lista. Aureliano quería que él la descubriera antes de que todo se incendiara. Héctor avanzó con cuidado, siguiendo las señales y tomando nota de cada indicio. El objeto metálico vibraba cada vez con más intensidad, como si midiera la precisión de sus movimientos. Cada marca, cada símbolo, cada mechero colocado estratégicamente era una prueba directa de su comprensión del patrón. En un rincón encontró un mensaje escrito con hollín fresco. El fuego revela más que edificios, revela quién se atreve a observarlo de cerca. Héctor sintió un escalofrío. No era solo un aviso, era un desafío, un recordatorio de que Aureliano controlaba el juego y él debía seguirlo al pie de la letra. Antes de retirarse del almacén, Héctor trazó la ruta completa del incendio planeado en su mapa mental. Cada movimiento estaba predicho, cada acción estaba calculada.
y él debía actuar con la misma precisión para interceptar el fuego antes de que causara daño. Respiró hondo. Esta vez no había margen de error. Cada decisión podía acercarlo a la verdad o al desastre. Capítulo 23. Enfrentando el incendio. El alba apenas iluminaba el distrito industrial cuando Héctor llegó al almacén señalado por el patrón. El aire estaba cargado de polvo y un olor familiar a madera quemada. Cada detalle confirmaba que Aureliano había preparado todo con precisión quirúrgica. El objeto metálico vibraba con fuerza en su mano, avisándole que el incendio estaba a punto de comenzar. Héctor avanzó con cautela, observando cada símbolo, cada círculo y flecha de hollín en el suelo. No eran simples marcas, eran instrucciones, y ahora debía seguirlas con precisión absoluta. Un mechero antiguo activado dejó escapar una llama breve. Era la señal de que la prueba había comenzado. Héctor retrocedió solo lo suficiente para observar el patrón completo y tomar nota de cada posible riesgo. Cada chispa estaba estratégicamente ubicada. Cada movimiento de fuego anticipaba sus decisiones. Mientras avanzaba, notó un mensaje fresco escrito en una pared cercana. El fuego prueba tanto a los edificios como a quienes lo observan. Héctor respiró hondo. Aureliano no solo quería incendiar lugares, quería medir la capacidad de quien intentara detenerlo. Y él estaba siendo evaluado en tiempo real. El objeto vibró intensamente y Héctor comprendió. El manipulador estaba cerca, observando cada paso, cada decisión, cada reacción. Tomó nota de las rutas de escape posibles, de la distribución del combustible y de la secuencia de ignición que podía activar el fuego. Si calculaba mal, el incendio se desataría antes de tiempo. Pero si lo hacía bien, descubriría más sobre Aureliano y sus motivos. Mientras avanzaba por los pasillos del almacén, un pensamiento cruzó su mente. Cada incendio de Aureliano tenía un propósito personal, un significado oculto. Esta vez podía ver un fragmento más grande del patrón. Héctor comprendió que estaba entrando en la mente de Aureliano a través de cada prueba, cada símbolo y cada indicio, y que cada decisión podía acercarlo al fuego o a la verdad. Capítulo 24. El plan completo. Héctor salió del almacén con la sensación de que estaba a punto de comprender algo más grande que los incendios mismos. El patrón ya no era solo un mapa de fuego, era la mente de Aureliano escrita en ceniza y símbolos. Cada coordenada, cada símbolo y cada ruta reflejaban recuerdos, pérdidas y obsesiones. Y ahora Héctor podía leerlos. De vuelta en su apartamento, colocó todas las fotografías, documentos y símbolos en la pared. El mapa completo empezaba a cobrar sentido. Los incendios antiguos y recientes formaban un recorrido casi ritual. No era solo caos. Era una historia que Aureliano quería que alguien entendiera. Mientras estudiaba el patrón, Héctor notó algo que lo dejó helado. El próximo incendio no solo sería grande, sería el clímax de todo el juego, y podría poner en riesgo vidas inocentes. El objeto metálico vibró con fuerza. La señal era clara. Aureliano estaba preparando el último acto, y Héctor estaba destinado a ser testigo, o a detenerlo. Héctor repasó mentalmente cada prueba que había enfrentado, los símbolos, las rutas, los mecheros activados y las notas dejadas. Cada paso anterior lo había entrenado para anticipar este momento.
y ahora debía usar todo lo aprendido. Héctor comenzó a trazar un plan: interceptar el incendio antes de que se desatara, comprender el patrón completo para anticipar los movimientos de Aureliano, descifrar finalmente la motivación personal detrás del fuego. Mientras ajustaba los últimos detalles, sintió la vibración más intensa hasta ahora. Aureliano estaba cerca, observando, preparando la prueba final. Héctor respiró hondo y murmuró: «No puedo fallar. Si lo hago, el fuego no será solo un incendio, será un mensaje que nadie olvidará». Capítulo 25. Confrontación y revelación. La noche cayó sobre la ciudad como un manto silencioso, pero Héctor sentía que cada sombra estaba viva. El almacén central del patrón estaba frente a él, envuelto en humo y ceniza. Esta era la prueba final, el último acto del juego de Aureliano. El objeto metálico vibraba de manera frenética, casi incontrolable. La presencia del manipulador estaba más cerca que nunca, y Héctor lo sabía. Avanzó por los pasillos entre columnas de fuego contenido, siguiendo los símbolos y marcas que habían guiado toda su investigación. Cada paso era un riesgo calculado, cada respiración una decisión de vida o muerte. De repente, en el centro del almacén vio una figura. Aureliano estaba allí, inmóvil, como si lo hubiera esperado durante años. Su mirada no estaba llena de odio, estaba llena de propósito, de historia, de memoria y de fuego. «Has seguido las pistas», dijo Aureliano, su voz firme y silenciosa al mismo tiempo. «Pero solo tú puedes comprender la verdad detrás de cada incendio». Héctor avanzó, sin soltar el objeto metálico. Cada paso lo acercaba al fuego y a la verdad. Sabía que esta confrontación no sería física, sería mental, emocional, absoluta. Aureliano extendió la mano hacia los símbolos en el suelo, y con un movimiento casi ritual los activó. El fuego comenzó a danzar, controlado, artístico, como si cada llama contaba una historia. «Mira», dijo Aureliano, «cada incendio, cada destrucción son recuerdos que no quise olvidar, y ahora tú los estás viendo». Héctor comprendió finalmente. Cada incendio había sido un espejo de la vida de Aureliano, de su dolor, de sus pérdidas. No buscaba víctimas, buscaba a alguien que pudiera leer su historia a través del fuego. Con cuidado, Héctor comenzó a trazar su ruta para controlar el incendio. El objeto metálico vibraba en sincronía con las llamas, guiándolo. Cada decisión era crítica, cada movimiento podía salvar vidas o revelar secretos que Aureliano había protegido durante años. Mientras avanzaba, Aureliano habló de nuevo. «Si comprendes mi patrón, si ves la verdad detrás del fuego, podrás detenerlo sin destruir lo que aún vale la pena salvar». Héctor asintió, comprendiendo por fin. La batalla no era contra el fuego, ni contra Aureliano. Era contra la ignorancia, el miedo y la incapacidad de leer la historia oculta en cada llama. Con un último esfuerzo, Héctor ajustó los mecanismos, guiando las llamas para que se extinguieran de manera controlada. El incendio comenzó a ceder, y el humo dejó ver por primera vez la silueta completa de Aureliano. «Lo lograste», dijo Aureliano con un suspiro. «Ahora entiendes, ahora ves la historia que el fuego siempre quiso contar». Héctor bajó el objeto metálico y respiró hondo. El patrón estaba completo, la verdad estaba revelada, y el fuego finalmente descansaba. Mientras la ciudad recuperaba su silencio, Héctor comprendió algo que cambiaría su vida para siempre.
A veces, el peligro más grande no es el fuego que destruye, sino la verdad que quema por dentro. Y él había sobrevivido no solo al incendio, sino al enigma mismo. El objeto metálico dejó de vibrar, como si Aureliano hubiera desaparecido en la penumbra. Pero Héctor sabía que las huellas del manipulador y del fuego que contaba su historia permanecerían para siempre. Y con eso, el eco del último incendio se apagó, dejando solo el silencio y la certeza de que algunas historias solo se comprenden al borde del fuego.